Hay personas que no te golpean, pero aún así te destruyen. Y lo más peligroso es que muchas veces desayunan contigo, te escriben todos los días o incluso dicen que te aman. Yo aprendí algo viviendo entre dos culturas completamente distintas. Japón me enseñó disciplina, Colombia me enseñó humanidad, pero ambas me enseñaron una verdad brutal. Tu vida nunca crecerá más allá de las personas que permites cerca de ti. Una vez conocí a alguien con talento extraordinario, inteligente, capaz, trabajador. ¿Y sabe por qué fracasó? No fue falta de capacidad. Fue porque estaba rodeado de personas que se alimentaban de apagar su luz todos los días. La persona tóxica rara vez parece tóxica al principio. Y ese es exactamente el problema. Porque si las personas destructivas llegaran gritándote, voy a arruinar tu vida, nadie les abriría la puerta. Las personas que más daño hacen normalmente llegan sonriendo, ayudando, escuchando, aparentando interés. Llegan disfrazadas de amistad, de amor, de preocupación, y por eso terminan entrando tan profundo en tu vida. Cuando yo era joven, recuerdo que admiraba mucho a ciertas personas solo porque hablaban bonito. Y uno de los errores más grandes de la juventud es creer que alguien bueno para hablar también es bueno para tu vida. Hay gente que sabe exactamente qué decir para ganarse tu confianza. Te motivan, te hacen sentir importante, te hacen creer que finalmente encontraste a alguien que te entiende. Pero después de un tiempo empiezan pequeñas cosas. Comentarios disfrazados de bromas, críticas disfrazadas de consejos, control disfrazado de preocupación, y como el daño no llega de golpe, tú no lo notas. Ese es el problema de la toxicidad emocional. No destruye en un día, destruye lentamente. Igual que una gotera en una casa. Una gota no parece peligrosa, 2 gotas tampoco. Pero después de meses, la estructura completa empieza a pudrirse por dentro. He visto personas extraordinarias perder completamente su brillo por culpa del entorno equivocado. Personas inteligentes que dejaron de creer en sí mismas porque convivían todos los días con alguien que minimizaba sus sueños. Personas capaces que abandonaron proyectos no porque fueran malos, sino porque estaban rodeados de gente que les repetía constantemente que no podían. Y lo más triste es que muchas veces la víctima termina defendiendo a quien la destruye. Él es así, pero en el fondo me quiere. Ella tuvo una vida difícil. No lo hace con mala intención. Y quizá sea verdad. Quizá no lo hacen con mala intención. Pero escuche esto con atención. No toda persona que te destruye es mala, pero sigue destruyéndote. En Japón aprendí algo muy fuerte. La disciplina no solo consiste en levantarse temprano o trabajar duro. También consiste en aprender a elegir cuidadosamente quién tiene acceso a tu mente y a tu corazón. Porque las personas que escuchas todos los días terminan convirtiéndose en la voz que escuchas dentro de tu cabeza. Si convives con alguien que constantemente duda de ti, llegará un momento donde tú también empezarás a dudar de ti mismo. Si convives con alguien que siempre critica, eventualmente comenzarás a sentir culpa por crecer. Y si convives con personas negativas durante años, terminarás creyendo que vivir apagado es normal. Por eso hay relaciones que no se deben odiar, pero sí se deben soltar. Porque no todo lo que entra a tu vida viene a ayudarte. Algunas personas llegan solamente para enseñarte cuánto vale tu paz. Y la madurez comienza el día en que entiendes que no cualquiera merece acceso a tu energía. Tu entorno define silenciosamente tu destino. Y mucha gente no entiende esto porque cree que el destino se construye solamente con talento, esfuerzo o inteligencia. Pero hay personas extremadamente talentosas viviendo vidas mediocres, no porque no tengan capacidad, sino porque están rodeadas de ambientes que destruyen lentamente todo lo que podrían llegar a ser.
Escuche esto con atención. Ningún árbol crece sano en tierra contaminada, y el ser humano tampoco. Yo crecí viendo dos culturas completamente distintas. En una cultura observé disciplina, puntualidad, respeto por el trabajo. En la otra observé alegría, cercanía, creatividad. Y entendí algo muy importante. El entorno siempre termina moldeando la mentalidad de las personas, incluso cuando ellas no se dan cuenta. Si usted vive rodeado de personas que se quejan todo el tiempo, terminará creyendo que la vida es una carga. Si vive rodeado de personas conformistas, comenzará a sentirse exagerado por querer crecer. Si vive rodeado de personas que critican cada sueño, eventualmente dejará de compartir sus metas para evitar burlas o desánimo. Y lo peligroso es que el cambio ocurre lentamente. Nadie se despierta un día diciendo, hoy voy a convertirme en una persona insegura. No, la inseguridad se instala poco a poco, a través de conversaciones repetidas, burlas pequeñas, críticas constantes, ambientes negativos, hasta que un día la persona deja de intentar cosas nuevas porque ya tiene miedo antes de comenzar. Recuerdo haber conocido a un joven con muchísimo potencial, inteligente, trabajador, con ideas increíbles, pero cada vez que hablaba de emprender, sus amigos se reían. Cada vez que quería cambiar hábitos, le decían que estaba exagerando. Cada vez que intentaba avanzar, el entorno lo jalaba de regreso al mismo lugar. Y después de algunos años, ya ni siquiera hablaba de sueños. Había aprendido a conformarse para poder encajar. Eso hace el entorno incorrecto. No siempre te destruye con violencia. A veces te destruye haciendo que renuncies silenciosamente a tu mejor versión. Y aquí viene algo fuerte. Las personas más peligrosas no son siempre las que te odian. Muchas veces son las que aman tu compañía, pero no soportan tu crecimiento. Porque mientras tú cambias, ellas sienten que se quedan atrás. Entonces comienzan a burlarse de tu disciplina, de tus nuevas metas, de tu transformación. Ya cambiaste. Ahora te crees mejor. Antes eras más divertido. No cambiaste para sentirte superior. Cambiaste porque estabas cansado de destruir tu vida. Hay personas que no quieren verte mal, pero tampoco quieren verte mejor que ellas. Y si no tienes cuidado, terminarás reduciendo tu potencial para mantener relaciones cómodas. Por eso uno de los actos más difíciles de la vida es cambiar de entorno, porque el entorno incorrecto se vuelve familiar. Y el ser humano muchas veces prefiere una destrucción conocida antes que una soledad temporal que podría salvarle la vida. Pero escuche bien esto. Quien quiera volar no puede seguir rodeado de personas que aman arrastrarse. Hay un tipo de persona muy peligrosa en la vida y casi nunca se identifica rápido. El envidioso disfrazado de amigo. Porque el enemigo declarado al menos tiene la honestidad de mostrarte que no te quiere. Pero el envidioso sonríe, te abraza, te acompaña, mientras en silencio compite contigo todo el tiempo. Y quiero que entienda esto. La envidia rara vez se ve como odio. La mayoría de las veces se ve como sarcasmo, como indiferencia, como una celebración incompleta, como una energía extraña cada vez que algo bueno te sucede. Usted aprende a reconocerlo cuando observa que algunas personas disfrutan más sus fracasos que sus victorias. Recuerdo haber conocido personas que cuando uno estaba mal, aparecían inmediatamente. Llamaban, preguntaban, daban consejos, estaban presentes. Pero el día que uno comenzaba a avanzar, algo cambiaba. Ya no había entusiasmo, ya no había apoyo, ya no había presencia. Porque hay personas que se sienten cómodas mientras tú estás abajo, pero se incomodan cuando empiezas a crecer. Y eso duele más cuando viene de alguien cercano, porque uno espera competencia del enemigo, no del amigo. El problema del envidioso es que nunca compite directamente, compite silenciosamente.
Usted cuenta una meta y él cambia el tema. Usted comparte una alegría y él menciona un problema. Usted logra algo importante y él responde: qué bueno, pero cuidado. Siempre hay una nube negra sobre tus mejores momentos. Y mucha gente confunde eso con sinceridad. No. La verdadera amistad no necesita apagar tu luz para sentirse cómoda. He aprendido algo observando durante años el comportamiento humano. Cuando una persona realmente te quiere, tu crecimiento también le produce alegría. No siente necesidad de minimizarte, compararse, ni competir contigo. Porque el amor genuino no vive de rivalidad, pero el envidioso, sí. Por eso convierte todo en competencia. Si viajaste, él viajó más lejos. Si lograste algo, él conoce a alguien mejor. Si estás creciendo, él encuentra una manera de recordarte lo que todavía te falta. Nunca te permite disfrutar completamente tus avances, porque tu felicidad le recuerda lo estancado que se siente él mismo. Y escuché esto con atención. Muchas veces la envidia no nace porque tú tengas demasiado, sino porque la otra persona abandonó sus propios sueños. Entonces, en lugar de inspirarse contigo, comienza a resentirte silenciosamente. Lo más triste es que este tipo de personas suelen tener acceso profundo a tu vida. Conocen tus inseguridades, tus planes, tus debilidades, y aunque nunca te atacan frontalmente, comienzan a sembrar dudas pequeñas, comentarios pequeños, desánimos pequeños, hasta que un día te descubres escondiendo tus logros para evitar incomodar a quienes supuestamente te quieren. Y eso es gravísimo, porque cuando una persona deja de celebrar su crecimiento para mantener relaciones, ya comenzó a traicionarse a sí misma. Por eso hay amistades que no terminan con peleas, terminan con distancia, con silencio, con madurez, porque llega un momento donde entiendes que no puedes seguir compartiendo tu energía con personas que se alimentan de compararse contigo. Y una de las decisiones más inteligentes de la vida es dejar de contar tus sueños a quienes se incomodan cuando empiezas a cumplirlos. Existe un tipo de persona que no te roba dinero, no te roba objetos, no te roba oportunidades de manera visible, pero te roba algo mucho más valioso: tu energía. Y cuando una persona pierde su energía, lentamente empieza a perder también su alegría, su enfoque, su motivación y hasta sus ganas de vivir. El vampiro energético no siempre es una mala persona. A veces incluso es alguien que ha sufrido mucho, pero el problema no es solamente lo que vive, sino cómo convierte su caos en el centro de la vida de todos los demás. Usted lo reconoce porque después de hablar con ellos se siente agotado. No importa si la conversación duró 10 minutos o 2 horas. Antes de verlos usted estaba tranquilo. Después de verlos siente cansancio mental, pesadez emocional, ansiedad extraña. Y mucha gente ignora esa señal porque piensa que ser buena persona significa estar siempre disponible para cargar problemas ajenos. Pero escuche esto con atención. Ayudar no significa sacrificar su paz permanentemente. Recuerdo una época donde constantemente escuchaba a personas hablar de tragedias, conflictos, dramas interminables y, claro, uno quiere ayudar. Uno escucha, aconseja, acompaña. Pero llegó un momento donde entendí algo importante. Hay personas que no buscan soluciones, buscan audiencia, y eso cambia completamente la relación. Porque cuando alguien realmente quiere cambiar, aunque sea lentamente, empieza a tomar responsabilidad. Pero el vampiro energético vive atrapado en el mismo ciclo durante años. Siempre hay un nuevo problema, siempre hay una nueva crisis, siempre hay un nuevo culpable.
y curiosamente nunca hace nada real para transformar su situación. Entonces empieza a absorber la energía de quienes sí quieren avanzar. He visto personas llenas de sueños quedarse estancadas porque toda su fuerza emocional la gastaban intentando salvar a alguien que no quería salvarse a sí mismo. Personas que dejaron de enfocarse en sus proyectos porque vivían resolviendo dramas ajenos. Y lo peor es que el vampiro energético termina haciendo sentir egoísta a quien intenta alejarse. Es que ya no me escuchas. Es que has cambiado. Es que ahora solo piensas en ti. No. Aprendiste a proteger tu paz. Hay una diferencia enorme entre acompañar a alguien y hundirte con alguien. Y mucha gente buena no entiende eso hasta que termina completamente agotada. En Japón aprendí algo que me marcó profundamente. El cansancio constante no siempre viene del trabajo duro. Muchas veces viene del desorden emocional. Y una de las cosas que más desordena emocionalmente a una persona es convivir demasiado tiempo con negatividad permanente. Porque las emociones también se contagian. Si todos los días escuchas pesimismo, terminarás pensando con miedo. Si todos los días escuchas quejas, terminarás viendo problemas en todo. Si todos los días alguien descarga su caos sobre ti, llegará un momento donde ni siquiera tendrás energía para construir tu propia vida. Y aquí viene algo fuerte. No todas las personas que sufren son tóxicas, pero las personas que convierten su sufrimiento en una excusa para consumir la vida de los demás, sí lo son. Por eso uno debe aprender a poner límites sin culpa, porque tu paz mental también necesita protección. Tu energía también tiene valor y no puedes construir un futuro extraordinario mientras pasas la vida entera apagando incendios emocionales de otros. Hay personas que no necesitan más consejos, necesitan menos acceso a tu energía. Hay personas que no destruyen tu vida con golpes ni con gritos. La destruyen lentamente, comentario por comentario. Y lo más peligroso es que muchas veces se presentan como personas honestas. Dicen que solo quieren ayudarte, que hablan así porque te aprecian, que prefieren decirte la verdad antes que mentirte. Pero en realidad detrás de muchas de esas críticas constantes lo que existe no es honestidad, es necesidad de disminuirte. Porque la honestidad verdadera corrige para construir. La crítica tóxica corrige para controlar. Usted reconoce a este tipo de persona porque nunca importa lo que haga, siempre encuentran algo negativo. Si empiezas un proyecto, te hablan de todo lo que puede salir mal. Si tomas una decisión, cuestionan tu capacidad. Si logras algo importante, inmediatamente encuentran un defecto, un riesgo o algo que deberías mejorar. Y después de años escuchando eso, algo dentro de ti empieza a romperse. Recuerdo haber conocido personas muy capaces que antes hablaban con seguridad sobre sus sueños, pero después de convivir demasiado tiempo con críticos constantes, comenzaron a pedir disculpas por todo. Dudaban de sus decisiones, dudaban de su talento, dudaban incluso de cosas que antes hacían naturalmente. Y ahí entendí algo muy fuerte. Una persona no pierde la confianza de un día para otro. La pierde lentamente, escuchando demasiadas veces que no es suficiente. Lo más triste es que muchas veces el crítico constante es alguien cercano, un familiar, una pareja, un amigo, alguien cuya opinión pesa emocionalmente y por eso sus palabras penetran más profundo. Porque hay críticas que uno escucha con los oídos, pero otras se quedan viviendo en la mente durante años. En Japón aprendí algo interesante. La disciplina corrige sin destruir la dignidad. Un maestro puede ser exigente, pero no necesita humillar. Puede señalar errores, pero también impulsa crecimiento. El problema del crítico tóxico es que rara vez busca tu crecimiento. Busca mantener una posición de superioridad sobre ti.
Por eso muchas veces aumenta las críticas cuando comienzas a mejorar, cuando empiezas a tener éxito, cuando empiezas a sentirte seguro, cuando empiezas a creer más en ti. Porque mientras tú dudas de ti mismo, dependes emocionalmente de su aprobación y esa dependencia les da poder. Hay personas que se acostumbran tanto a criticarte que el día que empiezas a poner límites, dicen que ya no aceptas consejos. No, lo que ya no aceptas es destrucción disfrazada de sinceridad. Y escuche esto con atención. No toda opinión merece entrar en tu mente. La gente cree que madurez es escuchar todo lo que dicen los demás. No, madurez también es aprender a filtrar. Porque si usted permite que cualquier persona opine constantemente sobre su vida, terminará construyendo una identidad basada en expectativas ajenas y no en su verdadera capacidad. Hay comentarios que parecen pequeños, pero repetidos durante años se convierten en una voz interna permanente. Y entonces, incluso cuando la persona tóxica ya no está presente, usted sigue criticándose solo. Sigue dudando de sí mismo, sigue sintiendo miedo antes de avanzar. Por eso sanar no solo implica alejarse de ciertas personas, también implica aprender a callar las voces que dejaron dentro de usted, porque nadie puede crecer plenamente mientras vive escuchando en su cabeza la voz de quien nunca creyó en él. Hay personas que no están en tu vida porque te aman, porque te valoran o porque disfrutan sinceramente tu compañía. Están porque les eres útil. Y esa es una de las verdades más dolorosas que un ser humano puede descubrir. El usuario transaccional nunca parece egoísta al principio. Al contrario, muchas veces parece amable, cercano, incluso agradecido. El problema es que con el tiempo empiezas a notar un patrón. Desaparece cuando todo está bien y reaparece exactamente cuando necesita algo. Y si usted observa con honestidad, recordará personas que solo llaman cuando tienen un problema, cuando necesitan dinero, ayuda, contactos, tiempo, atención o apoyo emocional. Mientras usted sirve, están presentes. Pero cuando usted necesita algo, curiosamente, siempre están ocupados. Eso no es amistad. Eso es conveniencia disfrazada de relación. Recuerdo haber visto personas extremadamente generosas destruirse intentando ayudar a todo el mundo. Personas que prestaban dinero aunque ellas mismas estuvieran mal. Personas que resolvían problemas ajenos mientras su propia vida se caía en pedazos. Y lo más triste es que muchas veces terminaban completamente solas cuando les tocaba atravesar sus propias crisis. Ahí uno descubre quién realmente estaba por cariño y quién solamente estaba por beneficio. Porque la verdadera relación funciona en ambas direcciones. A veces uno da más, otras veces recibe más, pero existe reciprocidad, existe interés genuino, existe presencia incluso cuando no hay nada material que obtener. El usuario transaccional no entiende eso. Para él, las personas son recursos. Por eso recuerda perfectamente cada vez que usted no pudo ayudarlo, pero olvida rápidamente todo lo que usted hizo por él durante años. Tiene memoria para reclamar, pero no para agradecer. Y mucha gente buena cae en esta trampa porque confunde ser útil con ser amado. Escuche esto con atención. Que una persona te necesite no significa que te valore. Hay personas que desarrollan relaciones enteras alrededor de lo que pueden extraer de otros. Tiempo, dinero, favores, atención, conexiones. Y mientras usted siga dando, sentirán interés en mantener el vínculo. Pero el día que usted empieza a poner límites, algo cambia inmediatamente. Se alejan, se ofenden, desaparecen o intentan hacerle sentir culpable. Porque el problema nunca fue usted. El problema es que dejó de ser conveniente. Recuerdo una frase que escuché hace muchos años y nunca olvidé. Cuando uno deja de servirle a ciertas personas, descubre el verdadero tamaño de la relación.
Y es completamente cierto. Por eso hay amistades que terminan exactamente el día que usted aprende a decir no. Y quiero que entienda algo importante. Ayudar es hermoso. Ser generoso tiene valor. Pero cuando su vida entera se convierte en resolver necesidades ajenas mientras nadie se preocupa por las suyas, usted deja de vivir como ser humano y comienza a vivir como herramienta. Hay personas tan acostumbradas a usarlo que cuando usted empieza a priorizarse dicen que cambió. No. Usted despertó porque una relación sana no hace que usted se sienta agotado, utilizado o invisible. Una relación sana también pregunta ¿cómo está usted? También se preocupa cuando usted cae, también permanece cuando no hay nada que ganar. Y la madurez emocional comienza el día en que entiendes que no viniste al mundo para ser útil para todos, viniste para construir una vida que también tenga paz para ti. Hay personas que no necesitan gritar para controlarte, no necesitan amenazas ni fuerza. Les basta con una sola herramienta, la culpa. Y con la culpa pueden dirigir decisiones, emociones y hasta el rumbo completo de tu vida sin que te des cuenta. El manipulador emocional es experto en hacerte sentir responsable de emociones que no te pertenecen. Si está triste, es por ti. Si está enojado, es por ti. Si algo sale mal, de alguna forma te hace creer que tú lo provocaste. Y lentamente empiezas a vivir con una carga invisible. La sensación constante de que debes compensar, reparar o evitar que la otra persona se sienta mal. Y eso es agotador. He visto personas muy buenas, muy nobles, que terminan viviendo vidas que no quieren solo por miedo a decepcionar a alguien más. Personas que eligen carreras que no aman, relaciones que no desean, decisiones que no sienten correctas, solo para evitar una frase me estás haciendo daño. Y escuche esto con atención. No todo lo que genera culpa es tu responsabilidad. El manipulador emocional tiene una habilidad particular. Nunca te ordena directamente. No dice, haz esto o aquello. En cambio, usa frases que parecen inocentes, pero que cargan peso emocional. Después de todo lo que hice por ti, yo solo quiero lo mejor para ti. Si me quisieras, harías esto. Y cada frase está diseñada no para comunicar, sino para presionar. Recuerdo haber observado algo muy común en relaciones cercanas. Cuando una persona intenta poner un límite, de repente el otro cambia su estado emocional. Ya no discute el tema, sino que se convierte en víctima. Llora, se ofende, se aleja o recuerda sacrificios pasados. Y de repente el tema original desaparece y tú terminas pidiendo perdón por haber intentado protegerte. Eso es manipulación. Porque una conversación sana busca entendimiento. Una conversación manipuladora busca control. Con el tiempo, la persona que recibe este tipo de trato empieza a autocensurarse. Empieza a pensar 2 veces antes de decir lo que siente. Empieza a evitar conflictos incluso cuando tiene razón. Y lo más peligroso es que empieza a vivir guiada, no por lo que quiere, sino por lo que no quiere provocar en los demás. En Japón aprendí algo importante. La armonía no significa ausencia de límites, significa respeto mutuo. Pero cuando alguien usa la culpa para controlar, lo que está creando no es armonía, es dependencia emocional. Y esa dependencia es invisible al principio. Porque tú sigues siendo buena persona, sigues ayudando, sigues cediendo, sigues evitando conflictos, pero internamente te vas apagando. Empiezas a sentir cansancio emocional sin razón clara. Empiezas a perder claridad sobre lo que quieres. Empiezas a dudar de ti mismo. Y ahí es donde la manipulación ya hizo su trabajo. El manipulador emocional rara vez reconoce que te está controlando para él o ella. Simplemente está expresando lo que siente.
pero lo que sientes siempre termina siendo una forma de presión sobre tu conciencia. Y aquí viene algo clave. Poner límites no destruye relaciones sanas. Revela las sanas y expone las tóxicas. Porque la persona que realmente te quiere puede sentirse triste, puede no estar de acuerdo, pero respeta tu decisión. En cambio, la persona manipuladora convierte tu límite en un problema moral. Y ese es el momento donde debes observar con claridad, porque una vida guiada por culpa no es una vida libre. Es una vida dirigida por las emociones de otros. Y nadie puede construir su destino mientras está ocupado evitando el dolor emocional de quienes no respetan sus límites. La libertad comienza cuando entiendes que no eres responsable de gestionar las emociones de todos a tu alrededor. Alejarte de personas tóxicas no es odio, es disciplina emocional. Y esto es algo que muchas personas no entienden porque han sido educadas para creer que alejarse de alguien significa falta de amor, falta de gratitud o incluso crueldad. Pero hay una gran diferencia entre amar a alguien y permitir que alguien destruya tu vida. La disciplina emocional es la capacidad de elegir lo que es sano para ti, incluso cuando duele emocionalmente. Es la habilidad de no dejarte llevar por la culpa, por la costumbre o por el miedo a estar solo. Y escuche esto con atención. Muchas personas no siguen sufriendo porque no pueden salir, sino porque se sienten culpables de hacerlo. He visto personas quedarse años en relaciones que ya no les daban paz. No porque no supieran que eran dañinas, sino porque cada vez que intentaban alejarse aparecía la voz interna o externa diciendo, después de todo lo que viviste con esa persona, ¿cómo puedes irte? Y esa frase se convierte en una cadena invisible. Pero la verdad es esta, el amor no debería costarte tu paz mental. Recuerdo haber observado algo muy claro en la vida de muchas personas. El momento en que empiezan a alejarse de relaciones tóxicas no es un momento de odio, es un momento de claridad. Es cuando finalmente entienden que no pueden seguir negociando su bienestar para mantener la comodidad de otros. Y eso no es egoísmo, eso es madurez. La disciplina emocional funciona como el entrenamiento físico. Al principio cuesta decir no. Cuesta no responder inmediatamente. Cuesta no justificar cada decisión. Cuesta aceptar que no todos van a entender tus límites. Pero con el tiempo, cada límite que pones fortalece tu identidad. En cambio, cada límite que rompes por culpa debilita tu carácter. He visto personas muy fuertes emocionalmente, no porque no sientan dolor, sino porque aprendieron a sostener decisiones difíciles. Aprendieron a alejarse de relaciones que drenaban su energía, aunque todavía hubiera afecto, historia o costumbre. Y aquí viene una verdad importante. No todas las relaciones tóxicas son malvadas. Muchas simplemente son incompatibles con tu crecimiento. Pero eso no cambia el resultado. Si algo te está destruyendo lentamente, el origen del problema no reduce el daño. Alejarte no significa odiar, significa reconocer límites, significa entender que puedes desearle lo mejor a alguien y aún así no permitirle acceso a tu vida, puedes perdonar y aún así mantener distancia, puedes recordar momentos buenos y aún así decidir seguir otro camino, porque madurar emocionalmente es aprender a sostener dos verdades al mismo tiempo. Alguien puede ser importante en tu historia, pero no necesariamente debe ser parte de tu futuro. Y eso requiere disciplina. Disciplina para no volver a viejos patrones. Disciplina para no responder desde la culpa. Disciplina para no confundir nostalgia con salud emocional. Disciplina para elegirte incluso cuando nadie más lo entiende. En Japón se enseña mucho el valor del autocontrol, pero no como represión, sino como claridad.
Saber cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo retirarse también es una forma de inteligencia. Y en la vida ocurre lo mismo, no todas las batallas se ganan quedándote, algunas se ganan saliendo a tiempo. Por eso, alejarte de personas tóxicas no es un acto de odio, es un acto de respeto hacia tu propia vida. La paz interior vale más que cualquier relación dañina. Y aunque esto parece una frase simple, entenderlo de verdad cambia completamente la vida de una persona, porque muchas personas viven como si la paz fuera un lujo, algo que se obtiene después de cumplir con todos los demás, después de complacer, después de evitar conflictos, después de sostener relaciones que ya no tienen sentido. Pero la realidad es otra. La paz no es el final del camino, es la base sobre la cual se construye todo lo demás. He visto personas que tienen relaciones aparentemente estables, pero viven constantemente en tensión. Relaciones donde hay amor, pero también ansiedad, donde hay historia, pero también desgaste, donde hay compañía, pero no tranquilidad. Y con el tiempo, esas personas empiezan a normalizar un estado interno de incomodidad, como si vivir en paz fuera imposible. Y escuche esto con atención. No es normal vivir en guerra emocional permanente. Recuerdo haber observado algo muy claro en la vida de muchas personas. Cuando pierden la paz interior, empiezan a perder también claridad. Empiezan a tomar malas decisiones. Empiezan a reaccionar en lugar de pensar. Empiezan a vivir en función de resolver conflictos en vez de construir su propio futuro. Y lo más peligroso es que muchas veces creen que eso es amor. Pero no todo lo que te conecta te construye. Una relación puede existir durante años y aún así ser dañina si constantemente te roba tranquilidad. Puede haber cariño, puede haber recuerdos, puede haber dependencia emocional, pero si tu mente nunca descansa, si tu corazón siempre está en alerta, si tu energía siempre está desgastada, entonces algo no está bien. En Japón aprendí algo que marcó profundamente mi manera de ver la vida. El entorno ideal no es el que tiene más emociones, sino el que tiene más estabilidad. Porque sin estabilidad, incluso las cosas buenas se vuelven difíciles de disfrutar. He visto personas que tenían relaciones que desde afuera parecían perfectas, pero internamente vivían con miedo a decir lo que sentían, miedo a incomodar, miedo a generar conflicto, miedo a perder a la otra persona. Y en ese miedo, poco a poco, iban perdiendo su autenticidad. Y cuando pierdes tu autenticidad, pierdes tu paz. La paz interior no es ausencia de problemas. Es la capacidad de mantener claridad incluso en medio de ellos. Pero cuando una relación te quita esa claridad constantemente, cuando te obliga a caminar con cuidado emocional todo el tiempo, entonces ya no estás viviendo, estás sobreviviendo. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. A veces la vida te pone en una decisión difícil, mantener una relación o mantener tu paz. Y muchas personas eligen la relación por miedo a la soledad, pero con el tiempo descubren algo más doloroso. Puedes estar acompañado y sentirte completamente solo por dentro. Por eso la paz interior no es negociable, porque todo lo demás en la vida se puede reconstruir. El trabajo, las oportunidades, incluso algunas relaciones. Pero una mente agotada emocionalmente, una mente sin paz, pierde su capacidad de ver con claridad el camino. Y aquí viene una verdad que muchas personas necesitan escuchar. Si una relación te roba la paz constantemente, no importa cuánto amor creas que hay, el costo puede ser demasiado alto. La paz interior es lo único que te permite pensar con claridad, decidir con sabiduría y avanzar con propósito. Sin ella, incluso las mejores oportunidades se convierten en carga. Y por eso, cuando tienes que elegir, recuerda esto. Todo lo que te quita paz, eventualmente te quita vida. Cuando eliminas relaciones tóxicas, recuperas tu verdadera identidad.
Y esto es algo que muchas personas no entienden hasta que viven el proceso completo. Porque durante años uno cree que es así, que su personalidad es ansiosa, insegura, indecisa o cansada. Pero muchas veces no es tu identidad real, es el resultado de las influencias que has permitido en tu vida. He visto personas cambiar radicalmente no porque descubrieran una nueva versión de sí mismas, sino porque dejaron de estar expuestas a voces que los confundían constantemente. Y en ese silencio nuevo, por primera vez pudieron escucharse a sí mismos. Porque cuando estás rodeado de personas tóxicas, no solo te afectan emocionalmente, también empiezan a moldear tu percepción de quién eres. Si alguien te critica constantemente, empiezas a dudar de tu valor. Si alguien te manipula con culpa, empiezas a sentirte responsable de todo. Si alguien te minimiza, empiezas a reducir tu propia luz para no incomodarlo. Y sin darte cuenta, construyes una versión de ti mismo adaptada a sobrevivir, no a crecer. Recuerdo haber observado algo muy claro en muchas vidas. Personas que antes eran seguras, creativas, espontáneas, con ideas claras, pero después de años en entornos tóxicos, empezaron a volverse silenciosas, inseguras, demasiado cuidadosas con sus palabras, no porque hayan cambiado su esencia, sino porque tuvieron que adaptarse a ambientes donde ser uno mismo era incómodo. Y eso es lo más peligroso de las relaciones tóxicas. No solo te desgastan, te transforman en alguien que no eres. Pero algo interesante ocurre cuando empiezas a alejarte de esas influencias. Al principio aparece el vacío, porque durante años tu identidad estuvo mezclada con la opinión de otros. Y cuando esas voces desaparecen, sientes como si te faltara algo. Pero en realidad no te falta algo, te está volviendo a ti. En Japón aprendí algo importante. El silencio no siempre es vacío. A veces es espacio para que las cosas correctas vuelvan a organizarse. Y emocionalmente ocurre lo mismo. Cuando eliminas el ruido de relaciones que distorsionaban tu percepción, empiezas a ver con más claridad tus verdaderos pensamientos. Empiezas a darte cuenta de qué te gusta realmente. ¿Qué decisiones quieres tomar? ¿Qué estilo de vida te representa? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Y lo más poderoso es que recuperas algo que no sabías que habías perdido, la confianza en tu propio juicio. Porque cuando vives rodeado de personas tóxicas, empiezas a depender demasiado de la validación externa, necesitas aprobación para decidir, necesitas opinión para actuar, necesitas permiso emocional para avanzar, pero cuando esas voces desaparecen, poco a poco empiezan a hacer algo diferente, tu propia voz. Y esa voz al principio es débil, pero con el tiempo se vuelve firme. He visto personas redescubrirse completamente después de salir de relaciones dañinas. Personas que pensaban que no eran capaces de tomar decisiones importantes y que al alejarse del entorno equivocado, comenzaron a construir una vida que antes parecía imposible. Porque no era falta de capacidad, era exceso de interferencia. Y aquí está la verdad más liberadora. Tú no necesitas convertirte en alguien nuevo para mejorar tu vida. Muchas veces solo necesitas dejar de ser influenciado por lo que te hacía pequeño. Cuando eliminas relaciones tóxicas, no pierdes personas. Recuperas versiones de ti que habían sido enterradas bajo años de ruido emocional. Y en ese momento entiendes algo fundamental. Siempre fuiste más grande de lo que te hicieron creer. Al final de todo esto, hay una verdad que no se puede ignorar. Tu vida no mejora solamente cuando aprendes más, trabajas más o te esfuerzas más. Tu vida mejora cuando dejas de permitir que lo que te destruye siga teniendo acceso a ti. No todas las personas que están en tu vida están destinadas a quedarse. Algunas llegaron para enseñarte, otras para despertarte
y algunas simplemente para mostrarte lo que ya no puedes seguir tolerando. Y entender eso no es dureza, es madurez emocional. Muchas veces te vas a encontrar en un punto donde tendrás que elegir entre dos cosas: mantener la comodidad de relaciones conocidas o proteger la paz de tu propia mente. Y esa decisión no siempre será fácil, porque lo conocido siempre parece seguro, aunque te esté dañando lentamente. Pero llega un momento en la vida donde entiendes algo profundo. No puedes construir un futuro diferente si sigues cargando con personas que te mantienen en el mismo lugar emocional de siempre. La verdadera transformación no empieza cuando agregas cosas nuevas a tu vida, sino cuando empiezas a quitar lo que te está quitando vida. Y cuando tomas esa decisión, al principio puede doler, puede haber nostalgia, culpa, dudas, pero después de ese dolor inicial llega algo que muchas personas nunca han sentido de forma constante: tranquilidad, claridad, energía, libertad mental. Y en ese espacio nuevo empiezas a escucharte de verdad. Empiezas a tomar decisiones sin miedo. Empiezas a vivir sin pedir permiso emocional. Empiezas a construir una vida que no está basada en sobrevivir relaciones, sino en crear propósito. Porque al final, la vida no se trata de cuántas personas tienes cerca, se trata de cuántas te permiten ser tú, sin perderte en el proceso. Y cuando finalmente eliges tu paz, eliges tu vida,